Un hombre fue condenado a morir en el bosque, atadas sus manos y sus pies con grillos. El hombre responsable de llevarlo hasta su lugar de sentencia quería ayudarlo, pero no podía porque habían otros acompañantes más. Así que decidió regalarle una Biblia habiéndolo dejado ya en su lugar de sentencia. El hombre sentenciado hubiese preferido cualquier otro regalo, tal vez ropa o alimento, menos un libro. Pasó mucho tiempo y un día el hombre, amargado de la vida, decidió leer la Biblia. Así que abrió la Biblia y cuando hizo esto, una llave cayó de en medio de la Biblia. El hombre probó la llave y era la llave que lo dejaba libre de sus cadenas. ¿Cuánto tiempo había pasado él esclavizado por tan solo no abrir la Biblia y querer estudiarla? ¿Por qué nosotros debemos estudiar la Biblia? Bienvenido al comentario de la lección de la escuela sabática, donde a través del estudio de la Biblia vas a poder descubrir por qué es que nosotros deberíamos leer la palabra de Dios y cómo también debemos hacerlo. Soy el pastor Joel Acuña y repasaremos la lección con el ciclo del aprendizaje, un método de enseñanza que consiste en 4 pasos: motiva, explora, aplica y crea. Si este video ha edificado tu fe, va a ayudar a crecer en tu confianza con Dios, entonces yo te invito a dar me gusta a este video, también a suscribirte al canal, activa las notificaciones y comparte este material con otras personas para que también sean beneficiadas. También yo quiero compartirte que durante la semana, de lunes a viernes, damos clases de Biblia por radio y televisión. Así que si tú quieres tener este contenido, puedes unirte a nuestra comunidad de WhatsApp. El link está en el primer comentario de este video. Déjame decirte que estás en un canal donde nosotros oramos por ti. Somos una comunidad de oración y de estudio de la Biblia. Así que oramos unos por otros. Aquí hay muchas personas que dejan su motivo de oración pidiendo por sus hogares, por su matrimonio, por sus hijos. Algunos están pidiendo que oremos por un motivo de salud u otros proyectos o situaciones que se han presentado en la vida y necesitan que oremos unos por otros. Así que te invito a dejar aquí, a escribir un motivo de oración. Y no te olvides también escribir la ciudad o el país desde donde tú te conectas. Son muchas personas de las 3 Américas, de Europa, incluso desde Asia. Esta semana nos escribieron personas, hermanos hispanos desde Japón, también desde Australia, donde las personas están cada vez más uniéndose al estudio de la Biblia con el ciclo del aprendizaje. Así que ha llegado el momento de poder estudiar la Biblia y para eso nosotros pedimos la dirección de Dios a través de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos enseñas a través de ella y queremos pedir la dirección de tu Santo Espíritu para poder comprender. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El título de la lección de esta semana es La luz brilla en la oscuridad y el texto clave se encuentra en Juan 12:35. Vamos a leer. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Dividiremos el estudio de esta semana en 2 secciones. La primera sección, ¿por qué estudiar la Biblia? Y la segunda sección, ¿para qué someter nuestra mente a la Biblia? Así que entonces vamos a la primera sección y vamos a leer Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sabes que la primera razón por la cual nosotros necesitamos estudiar la Biblia es porque estudiar la Biblia
nos ayuda a discernir los engaños de Satanás. Vivimos en un conflicto entre el bien y el mal, un conflicto entre Dios y Satanás. El texto que el Señor Jesús menciona aquí en Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres del engaño y de las mentiras de Satanás, justamente porque estamos en un gran conflicto. Acuérdate que el diablo es el padre de la mentira. Él ha mentido desde el principio. Así lo declaró Jesús en el libro de Juan, el capítulo 8, el verso 44. ¿Y quién es la verdad? Jesús mismo dijo de sí que Él es la verdad en Juan 14:6. Entonces, cuando Él dice, y conoceréis la verdad, está hablando de la necesidad de conocer a Él, a Jesucristo. ¿Y cómo tú puedes conocer a Jesús? Es a través del estudio de la Biblia. Y solo a través del estudio de la Biblia tú podrás ser libre de la esclavitud del enemigo, podrás ser libre de las mentiras del enemigo, serás libre en este conflicto entre el bien y el mal para pasar y estar en el lado de Dios. ¿Sabes que Satanás tiene toda la intención de que tú no estudies la Biblia? Esa es su estrategia. Su estrategia es que tú no vayas a la Biblia. Y para eso Satanás socava la confianza en la palabra de Dios. Para eso también él contradice su voluntad, distorsiona las escrituras y algunas veces toma incluso la Biblia y la usa erróneamente, para su conveniencia, para la conveniencia de sus tentaciones y de las cosas que él quiere lograr. Así que su estrategia es que tú no vayas a la Biblia, que tú no estudies la Biblia, porque el diablo sabe que si tú vas a la Biblia, tú entras en un círculo de Dios, en un ambiente espiritual en el que eres capacitado para poder discernir sus engaños. Y entonces así tú te vas a oponer a su poder, que es un poder del mal. Así que Dios quiere que tú estudies la Biblia para que de esa manera tú estés capacitado para discernir esas mentiras. Ahora mira, ¿cuál es el problema de no estudiar la Biblia? Cuando tú no estudias la Biblia, tú no conoces de Jesús, tú no conoces la verdad, no hay sabiduría en la vida. Y yo te pregunto, si no hay sabiduría para poder vivir, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si no hay sabiduría, te vas a meter en problemas, problemas de toda índole, no solamente problemas espirituales, problemas familiares, problemas económicos, problemas relacionales. ¿Y todo por qué? Porque no conoces la palabra de Dios, que es la que te da sabiduría para poder vivir. Cuando tú estudias la Biblia, te relacionas con Cristo, conoces a Cristo y a través de esa experiencia, Cristo te hace a ti una persona sabia. Pero si tú no estudias la Biblia, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Vas a comenzar a aceptar falsas enseñanzas, las enseñanzas justamente que el diablo quiere que tú creas. Mira lo que la Biblia dice en Hechos 20:30. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. ¿Sabes por qué necesitamos estudiar la Biblia? Porque estudiar la Biblia es el escudo para no aceptar falsas enseñanzas. Tú eres un discípulo de Jesús. Por eso es que tienes el deseo de estar en esta comunidad de oración, en esta comunidad de estudio de la Biblia. Por eso es que tienes todo el deseo de ir a la iglesia, estás congregando en la iglesia, porque eres un discípulo de Jesús. Solo que la estrategia del diablo es que tú dejes de ser un discípulo de Jesús. Él quiere arrastrar a los discípulos de Cristo, de acuerdo al texto que hemos leído de Hechos 20:30. Él quiere sacar a los discípulos de Cristo del camino de Dios. Y para eso Él hace que ingresen algunas enseñanzas que son falsas.
Lo terrible de todo esto es que el apóstol Pablo advierte que incluso estas falsas enseñanzas, estas personas malintencionadas, falsos maestros, aparecen de entre vosotros mismos. El apóstol Pablo tiene dos preocupaciones. En primer lugar, con los lobos rapaces que genera persecución, y en segundo lugar, con estas herejías que aparecen. Históricamente, en los primeros siglos de la iglesia cristiana, aquellas herejías comprendían, por ejemplo, la idolatría, aceptar la adoración de ídolos, es esa transigencia con el paganismo, cómo el paganismo se comienza a introducir en la iglesia. Otra de esas herejías y prácticas y enseñanzas ajenas a la palabra de Dios tiene que ver con el día de adoración a Dios y cómo la adoración del domingo ingresó a la iglesia cristiana dejando a un lado la adoración en sábado. Bueno, así como se aceptaron este tipo de enseñanzas falsas que no están en la palabra de Dios, que fueron aceptadas por el simple hecho de no estudiar la Biblia, de no conocer la Biblia, entonces también han aparecido a lo largo de la historia muchas otras falsas enseñanzas. Hoy, por ejemplo, existen esas corrientes que quieren hacerte creer de que el Espíritu Santo no es un Dios personal. Ya escuchaste tú, tal vez en tu país, en tu iglesia, esas corrientes que dicen de que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, es el Espíritu de Jesús, pero no es una tercera persona divina. Ahora, ¿qué es lo terrible de todo esto? Es que hay muchos cristianos, muchos discípulos, así como dice el apóstol Pablo, muchos discípulos que son arrastrados por estas falsas enseñanzas. ¿Y por qué? Porque no están estudiando la Biblia. Por eso, la lección de esta semana tiene el objetivo de llevarte a ti a tener la convicción y el deseo y la necesidad de estudiar la Biblia. Otro de los temas, por ejemplo, falsas enseñanzas, herejías que también se van introduciendo cada vez más y aparecen como novedad en nuestro tiempo, tiene que ver con el perfeccionismo para la salvación. Aquellas personas que creen que el ser humano necesita hacer algo para salvarse y tiene que ser, y usan incluso textos bíblicos interpretados de una manera errada, donde la persona tiene que ser sin mancha, sin arruga, intachable, y entonces sólo así puede ser salvo. Y hay personas, discípulos, como dice el apóstol Pablo, que son arrastrados por esas enseñanzas, que colocan el mérito humano para la salvación, dejando a un lado la enseñanza bíblica que nos dice que la salvación es por gracia y por fe, y que las obras que son el resultado de esa fe no son ni siquiera obras humanas, sino que es la obra en Cristo Jesús. Y te das cuenta cómo hay muchas personas que están siguiendo ese tipo de enseñanzas. ¿Por qué? Porque no se dedica a estudiar la Biblia y cae presa de las estrategias, de los engaños de Satanás. Otra forma, otras herejías que hoy día están apareciendo y que mucha gente sigue es en relación a colocar fechas para la venida de Jesús. La Biblia es clara de que el día y la hora nadie sabe. ¿Por qué es que entonces hay sinceros discípulos, mira, discípulos de Jesús que están aceptando esas falsas enseñanzas? Bueno, porque no dedica tiempo para estudiar de una manera correcta las Sagradas Escrituras. ¿Y sabes qué es lo terrible de todo esto? Es que estas personas terminarán alejándose de la verdad. Terminarán muchas de ellas saliéndose de la iglesia y paradójicamente, aunque esto puede parecer extraño, hasta poniendo en riesgo su salvación, porque creíste, por ejemplo, que tienes que hacer algo, obra humana, para salvarse. Ahora, si tú no estudias la Biblia, corres el peligro de aceptar todas estas enseñanzas, como sucedió en el pasado, como sucedió en la iglesia de los primeros siglos, donde hubo esta transigencia y de la cual el Señor nos advierte. Pero algo especial
tú necesitas comprender que si tú reduces las falsas enseñanzas que surgen, que se provocan a raíz de la palabra de Dios, y tú relacionas esas falsas enseñanzas solamente con doctrinas bíblicas, tú corres un riesgo y un peligro, porque has hecho de la Biblia solamente un asunto teórico, doctrinal, que te sirve solamente para la iglesia, pero no para los asuntos diarios de la vida práctica. Sabes que la Biblia tiene principios de vida que tú puedes practicarlos día a día y que si tú no estudias la Biblia vas a caer también en esas falsas enseñanzas que el enemigo trata de imponer hoy en día. Y estamos hablando de las filosofías que hoy día aparecen, filosofías de vida, conceptos humanísticos, ideologías, entre otras cosas más, que tratan de desviar a muchos cristianos de la palabra de Dios. Y entonces comienzas a caer en peligro, no solamente tú como persona, sino también tu matrimonio, tus hijos, la familia, las finanzas, entre otras cosas más. Por ejemplo, hay filosofías de vida, porque el mundo está infectado cada vez más de relativismo, de libertinaje, donde no hay donde no hay absolutos, no hay verdades. Tú tienes tu propia verdad. Y si tú quieres creer una cosa, pues créelo. Si el otro quiere creer otra cosa, que lo cree. Está bien. ¿Por qué debería haber peligro en eso? Así nos enseñan las filosofías de vida hoy en día. Bueno, si otra persona desea vivir así, pues que viva. Ese es su tema de él, ese es su asunto de él. Y esas filosofías de vida impregnan hasta la misma relación familiar. Por ejemplo, en la familia, en la educación de los hijos, hay mucho humanismo, donde se te dice bajo el nombre, bajo el título de especialistas que te enseñan a ti a educar a tus hijos, a llevar tu familia de una forma, de una manera, bajo el estándar científico de las ciencias humanas, te desvían de la palabra de Dios. Ahora, eso no quiere decir que ese conocimiento todo no es válido. Hay muchas cosas que son válidas y son muy importantes para ti y puedes sacar mucho provecho. Pero lo que tú necesitas hacer es pasar toda la información y el conocimiento que hay en nuestra sociedad para todos los campos de la vida, personal, familiar, conyugal, financiero. Toda la información que existe en el mundo necesitas pasarla en el tamiz de la palabra de Dios. Si está en armonía con la palabra de Dios, adelante. Pero ¿qué si esa enseñanza, qué si ese consejo, qué si esa teoría va en contradicción de la palabra de Dios? Ahí tú tendrías que tomar una decisión. O sigues el concepto humano o sigues la palabra de Dios. Por ejemplo, hoy en día hay corrientes de educación con los hijos que enseñan, así textualmente, que una de las peores palabras que puedes enseñarle a tus hijos es la palabra obediencia, porque eso esclaviza a los hijos y los deja atados bajo un concepto que luego no van a poder ser libres. Yo te pregunto, ¿la obediencia está ajena a la enseñanza bíblica? ¿Habla la Biblia la importancia de la obediencia y sobre todo de la obediencia a Dios y la obediencia a los padres? Claro que sí. Entonces, esa información que hemos puesto, por ejemplo, no pasa por el tamiz de la palabra de Dios, porque está contradiciendo principios bíblicos. Así tú necesitas poner toda la filosofía, todas las enseñanzas, todos los conceptos humanísticos, todos los conceptos ideológicos, pasarlos por la palabra de Dios para que tú no caigas en aceptar esos principios. Uno de esos principios que enseñan o de esos valores que enseña la sociedad tiene que ver con lo relativo, con la libertad que ellos confunden como libertinaje. Entonces, si en la familia, si en el hogar alguien quiere hacer algo, pues tú no necesitas decir nada. Y si es así, así es.
Y tienes que aceptar como así es. Y el otro también tiene que aceptarte como tú eres. No importa si tú estás yendo en desarmonía o contradicción de la palabra de Dios. La Biblia habla sobre el respeto familiar, la Biblia habla sobre el amor familiar, la Biblia habla principios de familia. Pero te das cuenta cómo estas filosofías, enseñanzas externas, están contradiciendo la palabra de Dios. Ahora, mira, ¿cuál es el peligro? El peligro es que tú estés leyendo mucho de estos conceptos y no estás leyendo la palabra de Dios. Eso no significa que no debes tener mayor conocimiento. Sabes que los libros, el estudio, el conocimiento es muy importante y yo te invito a estudiar y a leer no solo la Biblia, sino otros libros más, comenzando con El Espíritu de Profecía y libros de familia y libros de finanzas, entre otras cosas, libros sobre la salud. Pero pasa por favor toda la información que te dan los libros, los especialistas, los gurús, pasa toda esa información a la luz de la palabra de Dios. De lo contrario, tú vas a estar aceptando todas esas enseñanzas que pueden estar infectadas de engaños de Satanás. Así como en el pasado aceptaron enseñanzas falsas, herejías, idolatría, adoración en domingo, entre otras cosas más, así como están aceptando enseñanzas falsas, mentiras, que el Espíritu Santo no es Dios o que el perfeccionismo. Así hay mucha gente que hoy día está aceptando esas mentiras que sutilmente, escucha esto, sutilmente el enemigo de Dios está infiltrándose, metiéndose en tu mente, metiéndose en tu familia, metiéndose en tus finanzas para desviarte de Dios. Porque acuérdate, estamos en un gran conflicto y el enemigo de Dios va a realizar su estrategia muy sutilmente para llevarte hacia su bando, que es el bando del mal. Así que ya sabes que si tú verdaderamente quieres estar protegido de esas acechanzas del enemigo, estudiar la Biblia es un escudo para no aceptar esas falsas enseñanzas. Por eso es que la Biblia es tu única salvaguarda. Esa salvaguarda es la palabra de Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 17, el verso 15 al 17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. De acuerdo a Jesús, el método divino para ser guardado del mal es por la palabra de Dios. Por eso que Él dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por lo tanto, tú necesitas aceptar la palabra de Dios, la Biblia, como revelación divina, como palabra de Dios, no como palabra de hombre. ¿Has aceptado tú ya la Biblia como palabra de Dios? Pero además, no solo necesitas aceptar la Biblia como palabra de Dios, sino que también necesitas aceptar toda la Biblia, no solamente aquellas cosas que nos parecen bonitas, interesantes o que son para nuestra conveniencia. Acepta toda la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento, incluso aquellas cosas que para ti no son tan favorables porque van en contra de tu voluntad, van en contra de tus intereses, van en contra de tus propios sueños y proyectos. Acepta toda la Biblia. Hay cristianos, hay gente que va a la iglesia que está aceptando solamente una parte de la Biblia, cosas que son de su interés. Pero si tú quieres ser guardado del mal, así como Jesús oró por ti, entonces necesitas aceptar toda la Biblia como palabra de Dios. Y necesitas también dejarte transformar por el poder de su palabra. Porque el texto bíblico dice en la oración de Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es la santificación? Es la obra de transformación de Dios hacia el ser humano. Dios queriendo transformar la vida del hombre. Y esa transformación
es posible a través de la palabra. Ahora, ¿cómo tú vas a ser transformado por la palabra si no estudias la Biblia? ¿Cómo tú vas a ser transformado por la palabra si de pronto estás colocando tus ideas, tus prejuicios, anteponiéndose a la palabra? Entonces, ahora nosotros necesitamos ir a la segunda sección, que trata justamente de eso. ¿Cómo es que nosotros debemos estudiar la Biblia para ser transformados por la palabra? Y esto significa que nosotros necesitamos someter nuestra mente a la Biblia. Y de eso trata la segunda sección. ¿Para qué someter nuestra mente a la Biblia? Y vamos a leer Proverbios 16:25. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. ¿Sabes para qué necesitas colocar tu mente en sumisión, sometida a la palabra de Dios? Para no ser engañados por nuestro razonamiento. En este gran conflicto en el que nosotros vivimos, hemos visto en la primera sección que la estrategia del diablo es que tú no leas la Biblia, que tú no estudies la Biblia. Pero si con eso no le va bien y tú igual vas a la Biblia, estudias la Biblia, entonces ahora el enemigo va a usar su segunda estrategia. ¿Y sabes cuál es su segunda estrategia? Su segunda estrategia es que tú coloques tu mente, tu razonamiento en primer lugar y antes de la palabra de Dios. Es decir, no es que no lees la Biblia, lees la Biblia, estudias la Biblia, pero comienzas a razonar con lo que la Biblia dice en beneficio propio. Porque la Biblia hay que estudiarla con razonamiento, hay que estudiarla con también la lógica, con la inteligencia, porque Dios te ha hecho una persona inteligente, Dios te ha dado razón para que la uses. Pero el problema del ser humano, y aquí viene la estrategia que el enemigo usa, es colocar tu razonamiento por encima de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el peligro de guiarnos por nuestro razonamiento y no por la palabra de Dios? Aquí entonces entra Proverbios 16:25 que hemos leído, y es que al hombre hay camino que le parece derecho. Su razonamiento le dice que ese camino es el mejor. Su razonamiento le dice que eso es lo correcto. Pero, ¿cómo poder saber si nuestro razonamiento es el correcto? Solo si nosotros lo pasamos, así como necesitábamos pasar en la sección anterior todas las enseñanzas que el mundo nos ofrece, todo el conocimiento que la sociedad nos brinda, necesitamos pasarlo a la luz de la palabra de Dios, por el tamiz de la palabra de Dios. Así también tu razonamiento, por más lógico que te parezca, por más correcto que parezca ser, necesitas pasar también tu razonamiento a la luz de la palabra de Dios, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, cuando tú argumentas a Dios, tú no estás poniendo tu razonamiento por debajo de la Biblia, sino estás poniendo tu razonamiento encima de la palabra de Dios. Cuando tú cuestionas a Dios lo que Dios dice en su palabra, no estás sometiendo tu razonamiento a la Biblia. ¿Y a qué te lleva eso? Mira lo que dice Jueces capítulo 21, el verso 25. En aquellos días no había rey en Israel, y cada cual hacía lo que bien le parecía. Entonces, ¿a qué te lleva todo esto? ¿A qué te lleva tu razonamiento sin seguir la palabra de Dios? A que finalmente tú vas a hacer lo que a ti bien te parece y vas a hacerlo a tu modo, a tu manera. ¿Y cuántas veces el ser humano se mete en problemas por llevar su vida a su modo, a su manera? ¿Cuántos problemas puedes haberte evitado en la vida si hubiese seguido la palabra de Dios? No, pero ahí estás tú, queriendo usar tu razonamiento, porque para ti en ese momento, tu razonamiento, tu pensamiento, tu idea, tu lógica
era mucho, mucho mejor de lo que la Biblia decía. Y entonces tomaste esa decisión, dijiste esas palabras, hiciste tal cosa, porque así se tienen que hacer, porque así creo yo, porque así pienso, porque las cosas necesitan hacerse de esta forma. Ok, ¿a dónde te llevó todo eso? A la ruina, al caos, a la miseria, a quedar caído, frustrado, hasta que te tienes que dar cuenta que tu razonamiento necesitabas haberlo pasado por la palabra de Dios. Ahora, abres la Biblia y te das cuenta que la Biblia te decía todo lo contrario a tu propio razonamiento. Y que si hubieses seguido el consejo bíblico, no te hubieses metido en esos problemas. Problemas que pueden ir desde el plano familiar, conyugal, paternal, con la educación de tus hijos, cosas que tienen que ver incluso con las finanzas. Sabes que en la Biblia hay consejos financieros también. ¿Y todo por qué? Porque tú seguiste tu propio razonamiento. Siguiendo tu propio razonamiento puedes ir también en contra de los principios morales de la palabra de Dios. Puedes ir en contra de esas prácticas, doctrinas de la palabra de Dios. El sábado, por ejemplo. Si tú quieres seguir tu propio razonamiento, tú vas a guardar el sábado a tu modo, a tu manera, porque a ti te parece. Eso es lo que dice Jueces 21-25, que finalmente la gente, cada cual hacía lo que bien le parecía. ¿Y qué del diezmo? Entonces no, pero el diezmo comienza a cuestionar, entonces mejor doy esto, no, mejor no lo doy a la iglesia, lo doy para otras personas. Comienzas a hacer lo que bien te parece. El culto familiar, de la misma forma, comienzas a hacer como a ti te parece. Tu razonamiento, cuando está por encima de la palabra de Dios, nunca va a traer para ti beneficio ni bendición. Mas cuando tú pasas tu razonamiento por la palabra del Señor y sometes tu mente a la palabra de Dios, entonces de seguro que te va a ir bien. ¿Cuál es el propósito final de Satanás? Cegar tu mente, cegar tu entendimiento. Mira lo que dice 2 el capítulo 4, el verso 4. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sabes que la principal obra de Satanás es cegar la mente de los hombres. Entonces tú necesitas someter tu mente a la palabra de Dios para que tu mente no sea enceguecida por el enemigo. Sabes que la falta de conocimiento por parte de las personas que se pierden no es porque ellos no podían comprender lo que Dios había dicho en su palabra, no es porque Dios no les dio el conocimiento de su palabra, sino sencillamente porque mucha gente no quiere saber, no quiere estudiar la Biblia, no quiere aprender. Sabes, hay muchas personas que sencillamente no quieren aprender más, no quieren corregir su vida, no quieren amoldarse a lo que Dios dice. Y es por eso que tú le invitas a estudiar la Biblia. No, pone un freno. No, yo no quiero estudiar la Biblia. ¿Por qué no quiere estudiar la Biblia? Porque no quiere saber, no quiere conocer la verdad, no quiere cambiar su vida, no quiere cambiar su modo de vivir, no quiere cambiar sus ideas, no quiere cambiar sus conceptos, quiere ser firme en lo que piensa y lo está llevando a un camino de ruina. ¿Por qué? Porque la obra de Satanás en este gran conflicto en el que vivimos es cegar tu mente. Y si el enemigo ciega tu mente, sabe que tiene gran parte de la batalla ganada. ¿Qué puede hacer Dios por una persona que no quiere saber de su palabra, que cierra su mente a las enseñanzas de la palabra de Dios? Para eso tú necesitas del Espíritu de Dios. Para eso tú necesitas el colirio del Espíritu Santo que abra tus ojos y te ayude a ver. Yo quiero que en este momento tú puedas escribir aquí en los comentarios: Señor, dame tu Santo Espíritu y abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Espíritu Santo.
Abre mis ojos, Dios, para poder ver, porque tal vez estás enceguecido con tus propios prejuicios, con tus propios preconceptos, con tu propia manera de vivir, con tus propias tradiciones. Estás ciego tras tu propia cultura, tras tu propia forma de vida que has tenido desde que fuiste un niño hasta ahora una persona adulta. Porque esos preconceptos, esas ideas te están llevando a ti a la ruina, te están llevando a ti a la infelicidad, te están llevando a la destrucción. Estás destruyendo no solamente tu vida, tu salud, tu cuerpo, estás destruyendo tu hogar, estás destruyendo tu familia, estás destruyendo a los seres que más amas, estás destruyendo tu propia vida financiera, porque has estado ciego ante la palabra de Dios. El enemigo ha tratado de obrar en ti para cegar tu entendimiento. Pero si hoy día tú quieres dar un giro a eso, si hoy día tú quieres que el Señor abra tus ojos, que no estés ciego, ese es el problema que el Señor ataca en el libro de Apocalipsis con la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, y le pide que compre ese colirio, el colirio del Espíritu Santo que ayuda a ver. Entonces, escribe aquí como una señal de ese compromiso y ese deseo que tú quieres que Dios haga en tu vida. Dile al Señor, escribe aquí y di: Espíritu Santo, abre mis ojos. Espíritu Santo, abre mi entendimiento. Si necesitas pedir perdón a Dios porque durante toda tu vida has andado así, tras tu propia forma de ser, tras tu propio parecer, pero ahora te has dado cuenta que todo eso lo único que ha logrado es llevarte a la infelicidad, ha sido llevarte hacia la ruina, hacia el desastre, hacia el caos. Acuérdate que Dios es un Dios de oportunidad. Y aunque ahora o hasta ahora puedes haber estado ciego de esas cosas, puedes haber estado ciego y así habiendo arruinado la vida incluso de tus propios hijos, de las personas que más amas, Dios es un Dios de oportunidad. Ahora el Señor, si tú pides por su Santo Espíritu, va a abrir tus ojos, va a abrir tu entendimiento a la luz de la palabra de Dios, va a transformar tu vida y sin lugar a duda, Dios también va a transformar aquello que el enemigo ha tratado de destruir. Ten fe y confía en Dios. Yo quiero que en este momento tú medites en 2 el capítulo 4, el verso 6, que dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Ha resplandecido la luz en tu vida? Este texto bíblico te habla de luz. Tus días, pregúntate, examínate, ¿son días de luz, días de claridad, o estás viviendo en oscuridad, en tinieblas? Estás viviendo un panorama sombrío. ¿Por qué? Si Dios dice que Él es luz, acuérdate que el reino de Satanás es tinieblas, es oscuridad. Entonces, ¿cómo están tus días? ¿Son días claros o días oscuros? Si tú estás pasando por días oscuros, acuérdate que hay esperanza. Jesús es la luz. Permite que Jesús venga a tu vida. Permite que esta palabra, que es lámpara, que es luz para tu camino, venga a tu vida. Tú puedas poner tu vida en la palabra de Dios, en armonía con Dios. Y entonces ahora tus días dejen de ser días oscuros y pasen a ser días de luz. La Biblia también en 2 Corintios, el capítulo 4, el verso 5, dice que no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Jesucristo como Señor. ¿Estás predicando a Jesucristo como tu Señor? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesús, predicamos a Jesucristo como Señor. Entonces, Dios te invita en esta semana a que tú prediques de esa luz,
porque hay mucha gente que está en oscuridad, hay mucha gente que está en tinieblas, hay mucha gente que está destruyendo su vida y la vida de quienes más ama por el simple hecho de que no está estudiando la Biblia, porque Satanás en este conflicto hace de que la gente no estudie la Biblia. Pero la palabra del Señor te invita a que tú prediques de Jesucristo, que prediques que Él es la luz en medio de las tinieblas. Así que en esta semana toma la decisión de predicar de Jesús. Y tú puedes decir, pastor, pero yo no sé predicar, yo no sé enseñar. Mira, tú puedes testificar de Jesucristo. ¿Y cómo lo puedes hacer? Contando tu propia experiencia que tienes con Cristo, con otras personas, en tu trabajo, en tu familia. Puedes también compartir videos de esperanza, mensajes de texto por WhatsApp, con pasajes bíblicos de promesas, con consejos que Dios tiene en su palabra, enviarlos por WhatsApp, usando tu teléfono para tus amigos, para tu familia. Estás predicando de Cristo. Hay herramientas también en internet. Difunde la palabra de Dios, este video por todas las redes sociales. Yo doy clases por radio, por televisión, tengo un grupo de WhatsApp donde comparto todas estas clases. Si tú te unes, allí vas a tener todo ese contenido. Comparte estas clases de estudio de la Biblia. En estos días yo estoy dando clases de doctrinas en la televisión. Entonces tú puedes tomar estas clases y compartirlas también con otras personas. Es decir, tú puedes predicar de Jesucristo. No hay ninguna persona que pueda decir, no, yo no sé predicar, yo no puedo predicar, porque tienes herramientas. Esa herramienta está en tus propias manos. Puede ser tu equipo móvil, tu teléfono, tu computador, como tú predicas de Cristo. Pero no solamente le envíes un mensaje o una clase, también dedica un minuto, unos momentos para conversar con ellos, ganarte la confianza, para orar con ellos, para luego invitarlo también a tu iglesia. Así tú estarás predicando de Cristo. Yo en este momento quiero hacer una oración por ti, para que tú cada día tengas una experiencia personal con Cristo a través de su palabra, para que tú abras la Biblia, para que tú estudies la Biblia y dejes de estar en las cadenas de la esclavitud del enemigo y pases a la luz admirable que solo es en Cristo Jesús. También quiero orar por ese motivo de oración que tú colocaste aquí en los comentarios. Si todavía no lo has hecho, escríbelo, porque juntos vamos a orar unos por otros. Querido Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias porque tú nos enseñas y a través de la Biblia tú nos has mostrado ahora la necesidad de estudiar tu palabra. Y yo quiero pedirte por todas estas personas que aquí en este momento claman por tu Espíritu Santo, por el colirio, para que abra sus ojos, para que les dé entendimiento, para que rompa con sus prejuicios, con sus ideas, con sus preconceptos, con su manera que les parece de vivir, y puedan poner su vida en armonía contigo para ser personas felices, personas dichosas, personas de bendición. Te pedimos aquí por todas las familias que colocaron su motivo de oración, por los hogares que muchos de ellos se han destruido por seguir sus propias ideas, por desatender tus consejos divinos de tu palabra, por no estudiar tu palabra, perdieron bendición de esos consejos, de esa sabiduría. Pero tú eres un Dios de oportunidad. Salva a esos matrimonios, salva a esas familias, salva esos hogares. Salvo, Señor, a esos hijos que se están descarriando, que se están perdiendo. Te pedimos por aquellas personas que están enfermas en los hospitales, postrados en sus propias casas, personas que están adictas a vicios y no saben cómo salir de ellos, que están esclavizados por el pecado. Libértalos, Señor, por el poder de tu palabra. Oramos por aquellas personas que tienen proyectos especiales, sueños, aspiraciones, que necesitan un trabajo. Atiende, Señor, todos esos motivos. Dale sabiduría, sabiduría que proviene de tu palabra, pero sobre todas las cosas, dales la bendición de tu Santo Espíritu en su vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya sabes que tengo contenido en radio y también televisión, clases que tú puedes tenerlas uniéndote a la comunidad de WhatsApp. El link está en el primer comentario,
o también escaneando el código QR. Ve ahora para enfrentar esta nueva semana y cada día tomado de la mano de Dios, confiando en la palabra del Señor, estudiando la Biblia y con el poder del Espíritu Santo poder enfrentar todos los desafíos de la vida. Si todavía no te has suscrito, suscríbete a este canal para que puedas tener todo el contenido. Dale me gusta a este video y compártelo también con otra persona. Conmigo nos vemos en un nuevo comentario de la lección de la escuela sabática.